de Hebreos. I'm going to ask you to please look in your Bibles in the book Santo of Dios. Hebrews. Amén. Si me ven que tengo esta cosa puesta, amén, es órdenes del médico. If you see that I have this type of belt on, it's by order of the doctor. Amén. Gracias a Dios, después de la cirugía voy pues progresando poquito a poco. Thank God that after surgery, I'm progressing little by little. Amén, gloria a Dios. Y le damos gracias a Dios por todo. And we thank God for everything. Hay hermanos, amados, que uno les pregunta, ¿y cómo están? There are brethren that we ask them, and how are you Y doing? dicen, ay, el diablo me está dando duro. And they say, oh, the devil is hitting me Tú no hard. sabes todas las cosas que él me ha quitado. You don't know all the things that he's taking Tú from no me. sabes todas las cosas que me ha robado. You don't know the things that he's stolen from me. Amados, yo, con todo el respeto, hay una forma, hay esa manera de pensar está muy errónea. Brethren, with all due respect, but that way of thinking is mistaken. Job lo perdió todo. Job lost everything. Su familia, His family, sus finanzas, his finances, su salud, his health, el respeto que él tenía, the respect that he had. lo perdió todo. He lost it all. ¿Y qué dijo Job? And what did he say? Él dijo, Jehová dio y Satanás quitó. Did he say Jehovah gave and Satan took? Eso fue lo que dijo Job. Is that what Job said? Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. He said Jehovah gave and Jehovah took. Let his name be blessed. Y eso eran mis mismas palabras. And those were my same words. Me acordé de Job I remembered of Job. y después de la segunda cirugía dije, Señor, tú lo sabes todo And after the second surgery, I said, Lord, you know it all. y yo sigo confiando en ti. And I will continue to trust you. Amén. Y eso no tiene nada que ver con el mensaje, And that has nothing to do with the message. pero sentí que tenía que decirlo. But I felt like I needed to say that. Gloria a Dios. Hebreos su capítulo 10, verso 25. Hebrews chapter 10, verse 25. Amén. Yo quiero empezar el año 2026 con este mensaje. I want to start the year 2026 with this message. Estaba leyendo algunas estadísticas de la iglesia I was reading a couple of statistics about the church para el año 2025, el año que pasó, for the year 25, the past year. y las estadísticas, les voy a ser sincero, que me espantaron un poco. And the statistics that kind of got me by surprise. Y al leer esas estadísticas, pues fueron de inspiración a la palabra de Dios que hemos de recibir en el día de hoy. And reading those statistics, they inspire me to bring this message today. Hebreos su capítulo 10. Hebrews chapter 10. Y yo quiero, mis amados hermanos, que mientras predicamos este mensaje, And I want us, while we preach this message, que usted mantenga su Biblia abierta. that you keep your Bible open Amén. Para que usted mismo sea testigo de lo que la palabra de Dios dice. so you can yourself be a witness of what the word says. Que usted no solamente dependa de lo que dice el pastor, That you don't depend on what the pastor says, que usted dependa de lo que dice la Biblia. that you can depend on what the Bible says. Amén. Así que mantengamos nuestras Biblias abiertas. So let's keep our Bibles open. Amén. Hebreos 10, verso 25. Hebrews chapter 10, verse 25. Gloria a Dios. Hebreos 10, verso 25. Hebrews chapter 10, verse 25. Gloria a Dios. Y el que tenga oído para oír lo que dice la palabra de Dios, que oiga. And those who have ears, may they hear the word of God. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. And let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Déjame leerlo una vez más. Let me read it one more time. Mira lo que la palabra de Dios le dice a su iglesia. Look at what the word of God says to his church. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. And let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Permítanme, amados, hablarle unos minutos bajo el tema ¿por qué debo congregarme en la iglesia? And allow me to speak to you for a moment under the topic, why should I go to church? Altísimo
Padre celestial, Dios todopoderoso, venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos, Padre Santo, porque hemos podido empezar el nuevo año que tú nos has dado en tu casa, Señor, rindiéndote honor y gloria a ti, Padre Santo. Te pido, Señor, en este momento que tú nos hables por medio de tu palabra, que tú nos enseñes, Dios Altísimo, los mandamientos, Señor, que tú exiges de tu pueblo, Padre Santo. Que como resultado, Señor, de recibir el regalo de salvación, Señor, ayúdanos a cumplir nuestra responsabilidad como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, que podamos sentir el compromiso no solamente contigo, sino también con tu iglesia, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated. Gloria a Dios. Hay una ideología There is an ideology que ha estado regándose como cáncer that has been spreading like a cancer dentro de la iglesia del Señor. within the church of God. Es una ideología que produce cristianos inmaduros. It is an ideology that produces immature Christians. Es una ideología que produce cristianos de poco poder. It is an ideology that produces Christians of little power. Y es una ideología que produce cristianos de poco compromiso con Dios y con su iglesia. And it's an ideology that produces Christians that lack commitment with the church. Esta ideología dañina This ideology y antibíblica that's anti-biblical ha crecido mucho después de la pandemia. and harmful. It has grown a lot since the pandemic. Y esa ideología And this ideology que menosprecia la reunión de los santos that it takes for little the meeting of the saints es una ideología que dice que el congregarse en la iglesia no es necesario. is the ideology that says that meeting together in the church is not necessary. Y muchos se inclinan a esta ideología por varias razones. And many incline to this ideology for many reasons. Algunos ignoran la importancia de congregarse, Some are ignorant to the importance of meeting together. quizás porque tuvieron una mala experiencia en una iglesia, Maybe because they had a bad experience at some other church. o quizás porque tuvieron una mala experiencia con algún pastor. Or maybe they had a bad experience with a pastor. Y esa experiencia los marcó. And that experience marked them. Pero aunque los marcó, no justifica su desobediencia a la palabra de Dios. But even though it marked them, it does not affirm their negligence or disobedience to God. Otros tienen en poco el congregarse en la iglesia Some have not as important to congregate porque espiritualmente son vagos. because spiritually they're lazy. Les conviene en la carne no congregarse. It is good for them in the flesh not to meet together. Pero eso tampoco los justifica de su desobediencia delante de Dios. But that does not justify them with their disobedience before God. Hay otros que tienen la costumbre de no congregarse There are others who have the habit of not meeting together porque no quieren compromiso con Dios, because they want no commitment ni with God. quieren compromiso con su iglesia. And they want no commitment with God's church. Ellos quieren vivir independientes de lo que Dios ordena a su iglesia. They want to live independently of what God ordains His church to do. No le gusta tener que dar cuenta a otros cristianos por sus decisiones. They don't like to give account to other people for their actions. Cuando saben que esas decisiones son desagradables delante de Dios. When they know that those decisions do not please God. Ellos les gusta escoger las áreas donde quieren obedecer y escoger las áreas donde no quieren obedecer. They like to choose the areas that they want to obey and the areas that they do not want to obey. Y así God. creando una vida religiosa sin compromiso. And in that way creating a religious life without commitment. Aún hay otros And even there are others que tienen la costumbre de no congregarse that have the habit of not meeting together por falta de conocimiento bíblico. for lack of biblical understanding. No entienden que Dios exige que el cristiano se congregue. They do not understand
understand that God commands the church to meet together. Lamentablemente muchos viven ignorantes en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. And sadly, many are ignorant according to the word of God. Cualquiera que sea la razón que tienen para no congregarse, Whatever the reason may be that they have not to meet together, si menosprecian el congregarse en la iglesia de Cristo, if they put down not to meet together as a church, si tienen la costumbre de no reunirse en su iglesia local, and they have the habit of not coming together to the local church, por encima de desobedecer la palabra de Dios, even above of disobeying the word of God, se hacen faltos de algo importante y necesario para su crecimiento espiritual they lack something that is important and necessary for their spiritual growth. y para el avance del evangelio de Cristo en un mundo que tanto falta le hace. And for the growing of the kingdom of God to this world that needs it so much. Al fin, en cuanto a este tema, el por qué debo congregarme en la iglesia, At the end, according to this topic, why should I go to church? mi opinión sobre este tema, sobre este asunto, no importa. My opinion about this matter does not matter. Lo que verdaderamente importa es lo que Dios ha dicho a su iglesia en cuanto a este tema. What truly matters is what God has said in His Word about this topic. Amén. Y no tener en poco la reunión del pueblo de Dios. And not to think down about the meeting of the saints. Entonces, ¿por qué debo congregarme en la iglesia? So why should I come and meet in the church? Hay personas que dicen, bueno, hubieron personas en la palabra de Dios que no se congregaron, y si ellos no se congregaron, yo tampoco tengo que congregarme. There are people who say, well, there were people in the Bible that didn't meet together, so why should I do that? Y ustedes saben quién es una de las personas que usan para decir que no hay que congregarse. And do you know which one is one of the person that they use to say those things? El ladrón en la cruz. The thief at the cross. El ladrón en la cruz no tenía que congregarse Oh, the thief at the cross didn't have to congregate, y él fue salvo, and he was saved, pues yo no tengo que congregarme. so I don't need to come to church. Y en cierta forma, no, el congregarse en la iglesia no salva. So in a certain way, to congregate does not save anyone. El que salva es Cristo. The one who saves is Pero Christ. como Cristo me salvó, But since Christ saved me, yo siento el deber de congregarme, I feel the duty to congregate, porque eso es lo que exige la palabra de Dios. because this is what the Word of God commands. Estoy seguro que si el ladrón en la cruz tenía el tiempo o la oportunidad de congregarse, él se iba a congregar. I'm certain that if the thief at the cross had the opportunity to congregate, he would have done so. Así que ese no es un buen ejemplo para decir que no es necesario congregarse. So that is not a good example to say that we must not meet together. ¿Por qué debo congregarme? Why should I go to church? Primeramente, porque la Biblia lo ordena. First of all, because the Bible commands it. Y eso en sí, amado, debe ser suficiente para todos nosotros. And that should be sufficient enough for La us. Biblia lo dice y yo lo voy a hacer. The Bible says it, and I'm going to do it. Pero la palabra de Dios va más allá de simplemente ordenarnos a congregarnos. But the Word of God even goes even further to tell us why we should congregate. Nos enseña el por qué Dios exige que su iglesia se congregue. It teaches us why He commands the church to meet together. Dios ordena que su iglesia se congregue God ordains His church to come together porque el congregarse because to congregate es de beneficio al cristiano, is of benefit to the Christian, es saludable a la iglesia is healthy for the church, y es de impacto al reino de Dios. and it is of impact to the kingdom Déjame of decirlo God. otra vez. And let me say that again. Dios exige que su pueblo se congregue God commands His people to congregate porque el congregarse because to congregate con sus hermanos en la fe with your brethren in the faith es de beneficio para el cristiano, is a benefit to the Christian, es de salud a la iglesia and is a well-being for the y church. es de impacto positivo al mundo perdido que necesita oír del evangelio de Cristo. And it is of a positive impact to the world who needs to hear the word of God. En Hebreos su capítulo 10, In Hebrews chapter 10, el escritor habla a la iglesia the writer speaks to the church del gran privilegio que le pertenece a la iglesia of the great privilege that belongs to the church. por el trabajo redentor de Jesucristo en la cruz. By the redeeming work of Christ at the cross. Ahora todo el que está en Cristo Now all
all who are in Christ tiene el privilegio de entrar ante la presencia de Dios a cualquier hora del día. we now have the privilege to enter the presence of God at any time. No importando en qué lugar en el mundo uno se encuentra, It doesn't matter in which place in this world si you're usted at. está en Cristo, If you are in Christ, usted tiene el you privilegio have the privilege de venir ante el trono celestial cuando usted quiera entrar. to come into the celestial throne whenever you want to come. El escritor aquí hace referencia al Antiguo Testamento, The writer here makes a reference to the Old Testament, donde el único que podía entrar ante la presencia de Dios, el lugar santísimo, where the only one who can enter the holiest of holiest place era el sumo sacerdote, was the high priest, y él solo podía entrar a ese lugar en el templo, el lugar santísimo, una vez al año. and he, the high priest, can only enter this place, the most holy place, once a year. Y el hermano Joshua Avilés nos habló de eso no hace mucho. And brother Joshua Avilés spoke to us about that not long ago. Pero cuando Cristo dio su vida en la cruz, But when Christ gave his life at the cross, la Biblia dice que el velo se rasgó. the Bible says that the veil turned in two. El velo era lo que separaba el lugar santo, The veil was what separated the holy place, donde nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote una vez al año. the most holy place where only the high priest could go once a year. Cuando Cristo dio su vida en la cruz, When Christ gave his life at the cross, aquello que nos separaba de entrar al lugar santísimo se rasgó. that separated us from the most holy place turned. Y hoy día, And today, todo el que está en all Cristo who are in Christ puede entrar al lugar santísimo come into the most holy a place cualquier hora del día any time of the y day disfrutar de acceso libre al trono celestial de Dios and enjoy to the access freely that you have to the throne of God por el sacrificio de Cristo en la cruz. by the sacrifice of Christ at the cross. Es un privilegio, amados. It is a privilege, brother. Entendamos que este privilegio no es para todo el mundo. Let's understand that this privilege is not for everyone. Este privilegio es para todo el que ha puesto su fe en Jesucristo. This privilege is for all who have placed their faith in Jesus. Ahora yo quiero que miremos Hebreos 10, versos 19 y 20. Now I want us to see Hebrews chapter 10, verse 19. Porque and yo 20. quiero que entendamos el contexto de Hebreos 10, 25. Because I want us to understand the context of Hebrews 10:25. Amén. Donde dice que no debemos de menospreciar el congregarnos, como algunos tienen por costumbre. What it says that we should not look down at congregating together like some have the habit of doing. Vamos a ver el contexto. Let's see the context. Hebreos 10, 19 al 20. Mira lo que dice. Hebrews 10, 19 to 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. By his death, Jesus opened a new life-giving way through the curtain into the most holy place. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, Jesus Christ, our highest priest, abrió un camino he opened a way para que su iglesia tenga acceso libre a la misma presencia de Dios so his church can have an open way to the very same presence of God por medio de su sacrificio. through his sacrifice. Ahora la pregunta es, Now the question is, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, since we have a high priest in the house of the Lord, ¿cómo debemos, qué debemos hacer con ese acceso? what should we do with that access? Lo que dice el verso 21. Look what the verse 21 says. Puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, And since we have a great high priest who rules over God's house, ahora tenemos que preguntarnos, now we need to ask ourselves, ¿qué yo debo hacer como cristiano? ¿Qué yo debo hacer con el acceso que Cristo me dio? as a Christian, what should I do with the access that Christ gave me? El escritor continúa dándonos tres aplicaciones, The writer continues giving us three applications, tres cosas que debemos hacer three things that we must como resultado de lo que Jesucristo hizo por nosotros. as a result of what Jesus Christ
Christ did for us. 3 cosas que todo creyente y todo cristiano debe hacer 3 things that all believers and Christians should do como resultado de lo que Jesucristo hizo por su iglesia. as a result of what Christ did for his church. ¿Cuáles son esas 3 cosas que debemos hacer? What are those 3 things that we Verso 22. do? Verse 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting him. For our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Como resultado de lo que Jesucristo hizo por su iglesia, As a result of what Christ did for his church, número 1, debemos acercarnos a Cristo number 1, we must come near Christ para que seamos limpios de nuestros pecados. so we can be cleansed from our sin. Mira a una persona y dile, acerquémonos. Look at someone and tell them, let's come near. Número 2, Number 2, aparte de acercarnos, apart from coming closer, como resultado de lo que Jesucristo hizo por su iglesia, as a result of what Christ did for his church, debemos, verso 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. on verse 23, it says, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. Como resultado de lo que Jesucristo hizo por su iglesia, As a result of what Christ did for his church, manténgase firme en la esperanza que has creído. stand firm in the hope that you have believed in. Mira a alguien, dile, mantente firme. Look at someone and tell them, stay Mantente firme. firm. Stay firm. Número 3. Number 3, Como resultado de lo que Jesucristo hizo por su iglesia, as a result of what Christ did for his church, verso 24, verse 24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Como resultado de lo que Jesucristo hizo por su iglesia, As a result of what Christ did for his church, el cristiano no vive su vida cristiana independiente de la iglesia. the Christian does not live their own life independently from the church. Nos congregamos We congregate, enfocados en cómo estimular a nuestros hermanos focus on how to motivate our brethren al amor to the love y a las buenas obras. and to good works. Buenas obras que Efesios 2:10 nos dice Good works that Ephesians 2:10 says que son obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. that there are works that God prepared beforehand so we can walk through them. Antes que usted naciera, Before you were born, ya Dios tenía buenas obras que Él quería que usted hiciera. God already had good works that he wanted you to do. Y cuando nos reunimos como hermanos en la iglesia, And when we come together as brethren in faith, nos estimulamos unos a we otros stimulate one another al amor to the love y a hacer aquella obra buena que Dios quiere que nosotros hagamos. and to do the good works that God wants us to do. Un cristiano que no se congrega A Christian that does not come, no es estimulado a hacer las cosas que Dios lo llamó a hacer. it is not motivated to do the things that God called them. Y ahora es el contexto. And now this is the context. Ahora vamos al verso 25. Now let's go into verse 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. And let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Amado, yo quiero que nos fijémonos en qué es lo que la Biblia nos está enseñando como cristianos. Brethren, I want us to see what is it that the Bible is trying to teach us as Christians. Hay personas que erróneamente dicen, oh, no, eso no es para mí, eso es para el pastor. There are people who mistakenly say, oh, that is not for me, that's for the pastor. El problema con esa manera de pensar The problem with that way of thinking is es que el autor de Hebreos resalta el trabajo de Cristo en la vida del creyente. that the writer highlights the work of the Christ at the cross. El trabajo redentor de Cristo no solo se aplica al pastor. The redeeming work of Christ at the cross is not just applied to the pastor. El trabajo redentor de Cristo se aplica a toda su iglesia. The redeeming work of
Christ at the cross is applied to all the church. Se aplica al cuerpo de Cristo, It's applied to the body of a Christ. todos los que han puesto su fe en Él. To all who have placed their faith in Him. Por el sacrificio de Jesucristo, By the sacrifice of Jesus. ahora todo el que está en Cristo tiene ese privilegio de entrar al trono celestial. Now all of us who are in Christ now have that privilege to come into His place. Y como resultado de ese privilegio, And as a result of that privilege, esas son las tres cosas que debemos de hacer. those are the three things that we must do. Eso no es solo para el pastor, That is not just for the pastor. eso es para todo el que se llame cristiano. This is to all who call themselves to be a Christian. Como Jesucristo te dio ese privilegio And since Christ gave you that privilege de entrar al lugar santísimo to enter the holy place por el sacrificio de la cruz, by the sacrifice of the cross, ahora como cristiano usted tiene el deber de hacer estas tres cosas. now you as a Christian now have the duty to do these three things. Número uno, acerquémonos a Cristo para que seamos limpios. Number one, to come into the presence of God so we can be clean. Y alguien dijo, no, ya Cristo me limpió. And someone said, oh no, Jesus already cleansed me. Pero el problema es que no somos The perfectos. problem is that we're not perfect. Todos los días fallamos el estándar de Dios. And every day we fail the standard of God. Y como dijo el profeta, somos leña sacada del fuego. And as the prophet said, we are pieces of wood taken from Y the fire. Dios nos está pasando por el proceso donde poco a poco nos va limpiando. And God is passing us through the process where He's cleaning us little by little. Así que si usted está en Cristo, So if you are in Christ, usted tiene el deber de acercarse a Cristo. you have the responsibility to come near Christ. Número dos, Number two, mantengamos firme la esperanza que hemos creído. let's keep firm the hope that we have believed in. Fe en Cristo Faith in Christ demanda perseverancia en la esperanza que hemos creído. demands perseverance in the hope that we have believed in. Número tres, Number three, demanda que nos enfoquemos los unos a los otros it demands that we focus in one another para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. to motivate one another to acts of love and good works. El escritor de Hebreos The writer of Hebrews, pone el vivir la vida cristiana he places to live as a Christian, disfrutando del privilegio que has recibido por Cristo enjoying the privilege that you have received through Christ, de entrar al trono celestial. to come into the celestial throne. Él lo pone en el contexto de congregarse en la iglesia con nuestros hermanos en la fe. He puts it in the context to congregate with our brethren in the faith. Nos congregamos We congregate porque esto es algo que nos acerca a Cristo because this is something that brings us near Christ. y nos ayuda a no caer en patrones pecaminosos. And He helps us not to fall into negative, sinful patterns. Porque tenemos hermanos que nos pueden exhortar. Because we have brothers and sisters that can motivate one Y another. nos tienen hermanos que nos pueden llamar a cuenta. And we have brethren that can call us into account. Si yo hago algo que usted sabe que ofende a Dios, If I do something that you know that offends God, como somos parte de la misma iglesia, since we are part of the same church, usted está en el deber de llamarme a cuenta. or you have the duty to call me into account. Ay, pastor, eso no le agrada a Dios. Oh, pastor, that does not please God. Si usted hace algo mal, If you do something wrong, yo estoy en el deber de llamarla a usted a cuenta. I have the responsibility to call you into account. Nos llamamos a cuenta los unos a los otros. We call into account one another. Y haciendo eso, evitamos ciertos patrones pecaminosos. And by doing so, we avoid certain sinful patterns. Nos congregamos también We also congregate porque el congregarnos nos ayuda a mantenernos firmes. because to congregate also help us to stand firm Nos ayuda a no perder la esperanza que tenemos en Cristo. and not to lose the hope that we have in Christ. Cuando las cosas se ponen difíciles. When things get difficult, Gloria a Dios por aquellos hermanos que nos dan una palabra de aliento. glory to God for those brothers and sisters who give us a word, an encouraging word. Nos congregamos We congregate porque esto nos ayuda a ser la iglesia de impacto que Dios quiere que seamos. because this helps us to be the impact church that God wants us to be. Al animarnos los unos a otros a obras de amor
y las buenas obras que Dios quiere que nosotros hagamos. When we motivate one another to do acts of love and good works. El congregarse es lo que el cristiano genuino hace, To congregate is the thing that the genuine Christian does. como el resultado de lo que Jesucristo hizo en su vida. As a result of what Christ have done in your life. Se congrega They congregate porque el congregarse es de beneficio a él o a ella como cristiano. because to congregate is a benefit to herself or Es himself. de beneficio a la iglesia It's a benefit to the church y es de beneficio al mundo. and also a benefit to the world. El cristiano que tiene la costumbre de no congregarse The Christian who has the bad habit not to congregate está en peligro. is in danger. Déjame decirlo otra vez. And let me say that El cristiano que tiene la costumbre de no congregarse está en peligro. the Christian who has the habit not to congregate is in danger. ¿En peligro de qué? In danger of what? Bueno, si el congregarnos nos ayuda a acercarnos a Dios Well, if to congregate help us to come closer to God y a ser limpios de nuestros patrones pecaminosos, and to be clean from our sinful patterns. entonces cuando descuidamos el congregarse en la iglesia, So when we neglect not to congregate, in nos the church, ponemos en peligro de entrar a ciertos patrones pecaminosos. we put ourselves in danger to go into negative patterns. Porque no sinful tenemos a patterns, nadie a quien darle cuenta. because we have no one to give count to. Ayúdanos, Dios. Help us, Lord. Nos ponemos en peligro, amados. We get into danger. Si el congregarse, el cristiano descuida el congregarse, If the Christian neglects to congregate, si el congregarse resulta en firmeza, mantenernos firmes a la esperanza que hemos recibido en Cristo, if to congregate help us to be firm into the hope that we have received, entonces cuando descuidamos el congregarnos, then when we neglect to congregate, puede resultar en desesperación cuando vengan los momentos difíciles. then it can result in desperation when difficult moments come. Porque no tenemos una iglesia que nos dé la mano, Because we don't have a church to give us a hand, una iglesia que nos dé palabra. a church to give us a word. Si el congregarnos nos ayuda a ser cristianos de impacto al reino de Dios If the congregating help us to be an impact y to nos the world, estimula al amor and it motivates us to acts of love, y nos estimula a hacer las buenas obras que Dios quiere que hagamos, and it motivates us to do the good works that God wants us to do, entonces cuando tenemos la costumbre de no congregarnos, then when we have the habit of not congregating, puede resultar en cristianos impotentes, this can result in Christians who are powerless, cristianos que no practican el amor Christians who do not practice love, y cristianos que no hacen las cosas que Dios lo ha diseñado que hagan. and Christians that do not do the things that God has called them to do. Entonces, ¿por qué debo congregarme? So then why should I go to church? Primero, porque la Biblia lo ordena First, because the Bible commands it. para el beneficio del cristiano, For the benefit of the Christian, para la salud de la iglesia for the well-being of the y church, para el impacto del reino de Dios sobre un mundo perdido. and for the impact of the kingdom of God over a lost world. Amado, esto se hace claro Brethren, this becomes clear cuando aplicamos el trabajo redentor en la vida del creyente. when we apply the redeeming work in the life of a Christian. Por lo que Cristo hizo, Because of what Christ did, nosotros como iglesia we as a church, no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. we do not neglect coming to church as some have done. Entonces, ¿por qué debo congregarme como miembro de la iglesia? So why should I congregate as a member of a church? Número 2. Number 2, Todo eso lo que yo dije era la primera parte. all of what I just said was part 1. Número 2. And number 2, Porque la membresía en una iglesia because the membership in a church provee el privilegio de responsabilidad provides the privilege of responsibility y rendimiento de cuentas and giving count al líder
o al pastor de la iglesia. to the leader of the pastor of the church. Déjame decirlo otra vez. And let me say that again. Nos congregamos en la iglesia We congregate in a church porque membresía en una iglesia because to be a member of a church provee el privilegio de responsabilidad provides the privilege of y responsibility rendimiento de cuentas and giving account al liderato de la iglesia y al pastor. to the leaders of the church and the pastor. Mantengámonos en Hebreos. Let's stay in the book of Hebrews. Amados, tristemente hay cristianos que no se someten al pastor ni al liderato de la iglesia. Brethren, sadly, there are members who do not, or Christians that do not submit to the pastor or the leaders of the church. Y no entienden que están siendo desobedientes a Dios. And they do not understand that they are being disobedient to God. Yo he hablado con personas que han dicho, yo no me someto ni a ningún hombre. I have spoken to people who say, I do not submit to no man. Pero se someten al jefe de trabajo. But they submit to their boss at Se work. someten al policía de la calle. And they submit to the police out in the street. Pero no quieren por alguna razón someterse al pastor. But for some reason, they don't want to submit to the pastor. Y el problema es que sin darse de cuenta, And the problem is that without knowing, se hacen rebeldes a lo que Dios ha establecido a su iglesia. they become rebels to what the Lord has done, has said about his church. Por alguna razón Dios llama a hombres a ser pastores For some reason, God has called men to be pastors. para que le demos cuenta a Dios por sus almas. So we can give account to God for your souls. Si no me creen, vamos a ver Hebreos 13, verso 17. If you don't believe me, let's go into Hebrews 13, verse 7. Yo quiero que veamos lo que Hebreos 13, 17 dice. Let's see what Hebrews 13, 17 says. Mira lo que dice. Look at what it says. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Obey your pastors and submit to them. Bueno, no sé si lo leí mal o no. I don't know if I read it wrong. Si me equivoqué o no. I don't know if I made a mistake or not. Parece que Hebreos 13, 17 It looks like Hebrews 13, 17 está ordenando a la iglesia is commanding the church a obedecer sus pastores to obey their pastors y a sujetarse a ellos. and to submit to them. Eso es lo que parece, ¿verdad? This is what it looks like, right? Amén. Amen? Amén. Ahí claramente lo dice. It clearly says it there. Pero nos dice por qué la iglesia debe someterse a su pastor. But it tells us why the church should submit to their pastors. Y lo que dice, obedezcan a sus pastores o sus líderes y sujétense a ellos. Obey your pastors or your leaders and submit to them. Porque ellos velan por sus almas, For they keep watch over your souls como quienes han de dar cuenta. as those who will give an account. Amado, yo le voy a dar cuenta a Dios por su alma. Brethren, I am going to give an account to God for your soul. Cada vez que yo me paro aquí Every time I come here a traerle palabra de Dios a la iglesia, to bring the word of God to the church, yo siento el peso del llamado de Dios sobre mi vida. I feel the weight of the calling of God over my life. Y entiendo que Dios me va a llamar a cuenta por su alma. And I understand that God is going to call me into account for your soul. Y de la misma manera Dios le va a llamar cuenta a usted. And in the same way, God is going to call you to an account ¿Por qué clase de cristiano usted fue también? for what type of Christian you were. Obedezcan a sus pastores y sujétanse a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes tienen que han de dar cuenta. Obey your pastors and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Ahora miren lo que dicen. Now look what it says. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Let them do this with joy and not with grief, for this will be unprofitable for you. Para aquellos que creen que el congregarse no es necesario, For those who believe that congregating is not necessary, si descuidamos el congregarnos en la iglesia, if we neglect congregating in the church, o si brincamos de iglesia en iglesia, or if we are jumping from one church o to si the other, tenemos en poco asistir a la iglesia, or if we put down the fact that we come to church, ¿cómo podremos obedecer este mandato de parte del Señor? how can we obey this command
from the Lord. Si congregarnos en la iglesia local no fuera necesario, If congregating in our local church would not be necessary, ¿por qué Dios ordena a la iglesia a obedecer y a sujetarse a su pastor? then why does God ordains the church to obey and submit to the pastor? Y tristemente, amado, yo lo sé que hay pastores abusivos. And sadly, brethren, I know that there are abusive pastors. Y el abuso de las ovejas del Señor nunca debe ser tolerado. And the abuse to the sheep of the Lord should not be ever tolerated. Hay pastores falsos There are false pastors que su autoridad es su propia opinión. that their authority is their own opinion. Y la verdad es, amado, que usted no está obligado a estar And the truth is that you're not obligated to be en una iglesia donde no se predique la palabra de Dios. in a church where the word of God is not being preached. Yo he visto pastores más interesados en el dinero I have seen pastors that are more interested in money que por el bienestar de los hermanos de su iglesia. than the well-being of the brethren in their own church. Y ellos le van a dar cuenta a Dios. And they will give an account to God. Pero, amado, si usted tiene un pastor But brethren, if you have a pastor que deriva su autoridad no de su opinión, sino de la palabra de Dios, that derive not their opinion but the word of God, un pastor que se preocupa por el bienestar de su alma, a pastor who worries about you, the well-being of your soul, Dios te ordena. God commands you, Obedece al pastor. obey your pastor, Sujétate al pastor. submit to your pastor. Porque lo que ese pastor dice Because what that pastor is saying proviene de la misma palabra de Dios. originates from the word, same word of Por God. eso yo siempre digo que mi autoridad como pastor empieza y termina con lo que Dios ha dicho. This is why I always say that my authority starts and ends with what God has said. Y como pastor, amado, mi deseo mayor es su crecimiento espiritual. And as a pastor, my greatest desire is your spiritual growth. Como pastor, mi deseo mayor es el bienestar y la bendición suya y de su familia. As a pastor, my greatest desire is for your blessing and your growth. Y por eso, amado, me esfuerzo todas las semanas por horas a preparar esta palabra para darle de comer a las ovejas del Señor. And this is why every week I dedicate a lot of hours to bring this word to the sheep. Mi deseo mayor es dirigirlos My greatest desire is to lead hacia la voluntad de Dios y no la voluntad mía. to the will of God and not my own. Porque, amados, a esto es que Dios me llamó. Because, brethren, this is what God has called me Y como to. pastor yo entiendo que Dios me va a llamar a cuenta por el bienestar de su alma. And as a pastor, I understand that God is going to call me to account for the well-being of your soul. Pero ¿cómo puedo hacer mi trabajo? But how can I do my job? ¿Cómo puedo velar por sus almas How can I watch over your soul si ustedes menosprecian el congregarse en la iglesia? if you take for granted to congregate? ¿Cómo puedo ser de bendición a la vida suya How can I be of a blessing to your life si el congregarse para usted no es gran importancia? if to congregate for you is not of an importance? Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar de cuenta. Obey your pastors and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Permítanles que lo hagan con alegría. Amado, permíteme Let them do this with joy. velar por sus almas con alegría. Brethren, allow me to do this with joy. Dame decirlo otra vez. Let me say that again. Amados, permítame velar por sus almas con alegría. Brethren, allow me to watch over your soul with joy Y no quejándose, and not with grief, porque eso no sería provechoso para ustedes. because this will not be profitable for anyone. Y tengo que serles sinceros. And I have to be sincere. Hay veces que el velar por sus almas me trae alegría. There are times that watching over your souls brings me a lot of Y hay joy. veces que el velar por sus almas me trae angustia. And there are times that watching over your soul brings me anguish. Me trae alegría cuando veo que usted se va acercando más a Dios. It brings me joy when I see that you're coming closer to Me God. trae alegría cuando veo que usted está madurando en el Señor. It brings me joy when
when I see that you are maturing in the Me Lord. trae alegría cuando veo su crecimiento espiritual. It brings me joy when I see where your spiritual growth. Pero me trae angustia. But it brings me Me anguish trae dolor and pain cuando veo que alguien es indiferente a las cosas de Dios. when I see that someone is being indifferent to the things of Me God. trae dolor cuando veo que alguien es indiferente a su crecimiento espiritual It brings me pain when I see that someone is indifferent to their spiritual y a growth su relación que tiene con Jesucristo. and to the relationship that you have with Christ. Amados, usted no está obligado a obedecer y a someterse a un pastor que deriva su autoridad fuera de la palabra. Brethren, you're not obligated to submit to a pastor who does not bring the word from the word of God. Pero si usted tiene un pastor que su enfoque es la palabra de Dios But if you have a pastor that their focus is the word of God, y que la iglesia entienda y conozca lo que Dios ha dicho según su contexto bíblico. and that the church understand and know the word of God according to its context. Porque hay muchos pastores que sacan el verso fuera de contexto y lo manipulan para que diga lo que ellos quieren que ella diga. Because there are pastors who take a verse out of context and they manipulate it so that it can say whatever they want it to say. Pero si usted tiene un pastor But if you have a pastor que le predica la palabra de Dios that preaches the word of God según el contexto bíblico according to the biblical y context, lo hace para el bienestar de su alma and they do it for the well-being of your soul, según la palabra de Dios, according to the word of God, usted está obligado you are obligated a obedecer y a someterse a él. to obey and to submit to him. Porque lo que ese pastor dice Because what that pastor is saying, no va a salir de sus propios caprichos. it's not going to come from their own way of thinking. Si yo como pastor te pido que haga algo, If I as a pastor ask you to do something, siempre va a ser según la autoridad de la palabra de Dios. it will always be from the authority of God that is given to me. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Amados, pienso que hay que ser pastor para conocer y entender la agonía de ver a cristianos indiferentes. Brethren, I believe that you have to be a pastor to understand the anguish and the pain that brings when someone is being indifferent. Y yo sé que el reverendo Coma conoce ese dolor muy bien. And I know that Reverend Comas understands that pain very well. Es doloroso It's painful cuando uno ve cristianos indiferentes when we see Christians being indifferent, que no le importa si maduran o crecen en el Señor. that they don't care whether they grow or not in the Lord. El apóstol Pablo entendía ese dolor. The Apostle Paul understood that pain. Y el apóstol Pablo comparó ese dolor con dolores de parto. And the Apostle Paul compared this pain with someone being in labor. Gálatas 4:19. Galatians 4:19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. My children, with whom I am again in labor until Christ is formed in you. Hasta que yo vea a Cristo ser formados en ustedes. Until I see Christ form in your life. Siento dolores de parto. I feel like a labor pain. Y un pastor llamado por Dios And a pastor called by God se preocupa por el bienestar de su alma. worries for the well-being of your Y le duele cuando los hermanos de la iglesia son indiferentes. and they're in pain when they see the brethren being indifferent. Los que dicen Those who say que el congregarse no es necesario. that to congregate is not necessary. Que entiendan que se están haciendo rebeldes al mandato de Dios en la palabra. Understand that you are being a rebel to what the word of God says. Al mandato de obedecer y someterse al pastor de la iglesia. To the commandment to obey the pastor of the church. Y hay personas, amados, que he hablado con ellas And there are people who I have spoken to que piensan de esta manera that they think this way. y no quieren someterse a ningún pastor, And they don't want to submit to any pastor. quizás por orgullo, Maybe because of their pride. quizás porque creen que saben más que el pastor, Or maybe because they think that they know more than the pastor. quizás porque ellos quieren ser pastor. Or maybe because they want to be a pastor themselves. Amado, yo sé que yo no sé mucho, Brethren,
I know that I don't know much. Lo poquito que yo sé, The little that I know, yo lo comparto con la iglesia. I share it with the church. Pero yo aquí quisiera que todo el mundo supiera más que yo. But I would love for everyone to know more than I do. Porque si ustedes supieran más que yo, Because if you were to know more than I, eso haría mi trabajo como pastor más fácil. that will make my job as a pastor much, much easier. Pero hay personas que se creen que saben más. But there are people who believe that they know more. Y They es know bueno saber más. And it is good to know more. Pero aunque sepamos más, But even though we know more, la Biblia dice obedecer y sujetarse al pastor. the Bible says to obey and submit to your pastor. Al fin, Not the end. no importa la razón que tienen la costumbre de no congregarse. It doesn't matter what the reason is for those who have the habit of not congregating. Estas personas podemos decir que no entienden el corazón de Dios For these people, we can say that they do not understand the heart of God. y no entienden la responsabilidad que Dios le ha dado al pastor And they do not understand the responsibility that God has given to the pastor. por velar por las almas de los hermanos en la iglesia. To keep watch of the souls of the brethren of the church. Y yo creo que un día, así como Dios me llamará a cuenta a mí, And I believe that one day, in the same way that God will call me into an account, Dios lo llamará a cuenta a usted también. God will call you as well. Que Dios nos ayude. May God help us. ¿Por qué debo congregarme en la iglesia? Why should I congregate in the church? Primero, porque la Biblia lo ordena First, because the Bible ordains para el that beneficio del cristiano, we do so for the benefit of the para la Christian, salud de la iglesia for the well-being of the y church, para el impacto que nosotros podemos tener al mundo. and for the impact that we can have in the world. Segundo, Secondly, porque la membresía en una iglesia because to be a member in a church provee el privilegio de responsabilidad y rendimiento de cuentas provides a responsibility to give an account to someone, al liderato y al pastor de la iglesia. to the leaders and to the pastor of the church. Dios tiene al pastor God has the pastor para enseñarte to teach you y para dirigirte and to guide you para su bien y para el bien de su familia. for your well-being and the well-being of your family. Tercero, Number 3, venimos a la iglesia we come to church por quién es Dios y qué Él ha hecho por nosotros. for who God is and for what He has done for us. Nos congregamos We congregate por la naturaleza de quien es Dios. for the nature of who God is. Dios es digno de nuestra alabanza. God is worthy of our praise. Dios es digno de nuestra gratitud. And He is worthy of our gratitude. Fuimos creados We were created no solo para adorar a Dios a solas, not only to worship God when we are by sino ourselves, también para adorar a Dios junto como pueblo de Dios. but also to worship God together as the people of God. Por eso Salmo 149, verso 1 dice esto. This is why Psalms 149:1 says this. Canten al Señor un cántico nuevo y su alabanza en la congregación de los santos. Praise the Lord. Sing a new song to the Lord and His praise in the congregation of the godly ones. Dios ha separado personas God has separated people de toda nación from all nations, como posesión especial de Él, a special possession of His, para que se congreguen so they can congregate y les rindan honor al Dios que los salvó. and that will give honor to the God who saved them. Una persona A person que no entiende lo que Dios ha hecho por él, that does not understand what God has done for que no them, entiende lo que Dios ha hecho por su familia, and that has not understood what God has done for their family, no le da importancia a congregarse en la iglesia para darle honor a Dios. it will not give importance to congregate in the church to give honor to God. El apóstol Pedro lo pone de esta manera, The Apostle Peter says it en this way. Primera de Pedro 2:10, In 1 Peter 2:10, hablándole a la iglesia, speaking to the church, le dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. for you once were not a people, but now you are the people of God.
You had not received mercy, but now you have received mercy. Y si usted recibió misericordia de Dios And if you receive mercy from God, y usted fue hecho pueblo de Dios, and you were made people of God, no fue para que usted anduviera de su propia cuenta, it was not so you can walk by your own means, sin pastor y sin iglesia. without a pastor, without a church. Es nuestro deber, mis amados It hermanos, is our responsibility congregarnos juntos to congregate, a rendirle honor al Dios que nos salvó. to give honor to the God who saved us. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Amen. ¿Por qué debemos congregarnos en la iglesia? Why should we congregate in the church? Primero, First, porque la Biblia lo ordena because the Bible commands para el beneficio del cristiano, for the benefit of the Christian, para la salud de la iglesia for the well-being of the church, y para el impacto del reino de Dios. and for the impact of the kingdom of Segundo, God. Second, porque membresía en una iglesia because membership in a church provee el privilegio de responsabilidad y rendimiento de cuenta al liderato y al pastor de la iglesia. provides the responsibility of giving an account to the pastors and the leaders of the church. Tercero, Number three, venimos a la iglesia por quién es Dios y por qué Él ha hecho por we nosotros. come to church because we know who God is and for what He has done for us. Concluyo con esto. Cuarto, And I finish with this. venimos Number a la iglesia four. We come to church porque con el congregarse en la iglesia because to congregate in the church con nuestros hermanos en la fe with our brethren in faith, es de bendición en la vida del cristiano. it is a blessing in the life of the Christian. La iglesia The church, es el lugar donde Dios trabaja por medio de su pueblo. it is the place where God works through His people. A veces estamos pidiéndole a Dios por algo. Sometimes we're asking God for something. Señor, dame fuerzas, God, give me strength. dame consuelo, God, give me comfort. dame eso, dame lo otro. Give me this or give me that. Y no entendemos que Dios trabaja por medio de su iglesia. And we don't understand that God works through His church. Y cuando descuidamos venir a la iglesia, And when we neglect to come to nos church, hacemos faltos de todas las bendiciones de ser parte de una iglesia. then we miss out all of the things that there are when we are at church. Hay personas que me han dicho, yo no necesito la iglesia, There are people who have told me, I don't need the church. yo solo necesito a Dios. I only need God. El problema con esa ideología The problem with that ideology es que si no quieres la iglesia del Señor, that if you do not want the church of God, tampoco quieres al Dios de la iglesia. you also don't want the God of the church. Y cuando tenemos en poco el venir a la iglesia, And when we undermine coming to church, nos perdemos de muchas bendiciones que Dios puede darnos por medio de los hermanos de la iglesia. we lose a lot of blessings that we can receive through our brethren in Christ. En la palabra de Dios In the Word of God, encontramos declaraciones conocidas como los unos a los otros. we find declarations known as one another. Declaraciones que son más de 50 o 59 mandatos Declarations about 50 or maybe 59 commandments para que el cristiano comparta con otros hermanos en la fe. for the Christians to share with other brethren in faith. Y cuando hacemos esto, And when we do this, creamos una comunidad de armonía, unidad y bendición. we create a community of harmony, unity. Déjame decirle esto otra vez. Let me say that again. Hay más de entre 50 a 59 mandatos que Dios le da a la iglesia. There are between 50 to 59 commandments that God gives to the Y church. cuando nosotros nos reunimos And when we come y together ponemos estas cosas en práctica, and we put these things into practice, creamos una comunidad de unidad, we create a community of unity, de armonía harmony, y de bendición. and blessing. Por ejemplo, For example, Romanos 13:8. Romans 13:8. Está el mandato de amarnos los unos a los otros, We find the commandment to love one another, entendiendo que el amor es una acción. understanding that love is an action. Haz algo Do something por el bienestar de tu hermano for the well-being of your brother que demuestra que tú le amas. that shows that you love him. Y cuando todos ponemos esto en práctica, And when we all put this into practice los unos con los otros, with one another, qué bendición. what a blessing. Ahí
veremos la misma gloria de Dios. There we will see the very same glory of God. Primera de Pedro 4:10 1 Peter 4:10. está el mandato de servirnos los unos a los otros. We find the commandment to serve one another. Y cuando nos reunimos y ponemos esto en práctica And when we come together and we put this into practice, y nos servimos los unos a los otros, and we serve one another, allí veremos la gloria de Dios. there we will see the glory of God. Gálatas 6:2 Galatians 6:2. está el mandato de llevar las cargas los unos a los otros. We find the commandment to carry each other burdens. Y qué bueno es saber que cuando yo llego por esas puertas cansado y cargado, And how good it is to know that when I come through those doors tired and worried, que hay hermanos que dicen, déjame ayudarte a cargar tu carga. there are brothers that come and say, let me help you with your weight. Romanos 12:10 Romans 12:10. está el mandato de dar honor los unos a los otros. We find the commandment to give honor to one another. Efesios 4:32 Ephesians 32 4:32. está el mandato de perdonarnos los unos a los otros. We find the commandment to forgive one another. Primera de Tesalonicenses 5:11 1 Thessalonians 5:11. encontramos dos mandatos. We find two commandments. Confórtense los unos a los otros Comfort one another y edifíquense los unos a los otros. and edify one another. Más de 50 órdenes More than 50 commandments que estamos supuestos a hacer los unos por los otros. that we are supposed to do for one another. Pero si tenemos la costumbre But if we have the habit de no congregarnos, to not congregate, caemos en desobediencia a la palabra de we Dios fall into disobedience to the word y of God. pasamos por alto las muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. And we overlook that so many blessings that God has for Cuando nos congregamos en la iglesia del Señor. us when we congregate in the church of God. Usted sabe que aún nuestro testimonio al mundo es impactado cuando usted no se congrega. Do you know that even your impact to the world is impacted when you don't congregate? Y imagínese que todo el mundo tiene esa misma ideología Imagine that everyone has the same y idea. que no le importara si se congrega o no. And that we don't care whether we congregate or not. El impacto que la iglesia tiene al mundo se deshace. The impact that the church has to the world vanishes. Jesús dijo Jesus said en Juan 13:35, in John 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros. by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. El problema es The problem is que cuando yo tengo la costumbre de no congregarme en la iglesia, that when I have the habit not to congregate, paso por alto oportunidades I overlook, I miss opportunities para demostrar el amor de Dios para con mis hermanos en la fe, to show the love of God with my brother in para the que faith, todo el mundo vea eso so everyone could see that y sepa que nosotros somos de Dios. and know that we are of God. Por eso alguien dijo This is why someone said que la iglesia es la única membresía que existe that the church is the only membership that exists para el beneficio de aquellos que no son miembros. to the benefit of those who are not members. Porque cuando el mundo ve Because when the world sees cómo usted ama a su hermano, how you love your brother, ellos van a ver a Dios en ti. they're going to see God in you. Y usted sabe que su testimonio, quizás usted no es un predicador, And you know that your testimony, maybe you're not a preacher, pero usted sabe que con su testimonio usted predica. but do you know that with your testimony you preach? Con su testimonio usted le avisa a otro que Dios está vivo. With your testimony you tell others that God is alive. Y hay que solamente ir a la iglesia And we just need to go to church cuando el pueblo se congrega when the people congregate para ver el cuerpo de Cristo en acción. to see the body of Christ in action. Jesus. Un gran teólogo antiguo dijo estas palabras. A great theologian said this. Considero como traidor y apóstata de la fe I consider a traitor and an apostasy of the faith el que se aleja de la comunidad cristiana en cual persevera, the one who walks away from the Christian community, el que se aleja de la palabra de Dios the one who walks away from the word of God
el que se aleja de las ordenanzas del Señor. and the one who walks away from the commandments of God. Usted ha visto, amados, cuando vamos a la playa, a algún parque, Have you seen, brother, when we go to the beach or to a park? a veces hay fotos donde uno se mete detrás y el cuerpo es de un hombre musculoso y la cabeza suya lo único que se ve. There are these things that sometimes show the body of like a strong man, and all you can put is your face through the ¿Han hole. visto esas fotos? Have you seen those pictures? Que a veces uno se pone detrás de ellos y ve el cuerpo musculoso y la cabeza como que no concuerda con el cuerpo. That you go and you put your face through that hole, and then the body and the face kind of don't match. No concuerda. They don't match. El cuerpo y la cabeza no concuerdan. The body and the face don't match. Y eso, al ver eso, nos hace reír. And to see that makes us laugh. Usted es el cuerpo de Cristo You are the body of Christ, y Él es su cabeza. and He is your head. Cuando el mundo te ve, When the world sees you, ven una imagen que los hace reír. do they see an image that makes them laugh? Ve una cabeza y un cuerpo que no concuerda. Do they see a head and a body that does not match? O cuando te ven a ti, Or when they see you, ven algo que los hace temblar. do they see something that makes them tremble? Ven algo que los hace considerar la grandeza de Dios. Do they see something that makes them consider the greatness of God? Una persona que descuida el venir a la iglesia, A person who neglects coming to church, su cuerpo no está haciendo matching con la cabeza que tiene en Cristo. their body is not matching with the face, the head who is Christ. Entendamos, amados, que hay momentos Let's understand, brother, that there are times que no podemos congregarnos, that we cannot congregate. sea por el trabajo, Maybe because of our job sea por enfermedad, or sickness sea por alguna situación. or some type of situation. Algo surge Something no podemos congregarnos. something arises where we can't congregate. ¿Lo entendemos? We understand it. La razón que sea, Whatever the reason may be, asegúrese usted just make sure que esa razón that reason sea aceptable para Dios. is acceptable to God. Dios conoce tu corazón más que usted conoce su propio corazón. God knows your heart more than you know yourself. Y Dios sabe And God knows si usted está descuidando el congregarse porque quiere if you're neglecting congregating because you want to o porque algo no lo dejó en ese momento. or because something did not allow you to do so at that moment. Cualquier razón que sea, no dejemos que esa razón se convierta en una costumbre de no venir a la iglesia. Whatever reason it may be, let's not allow that to become a habit. Que esa razón no sea algo que nos robe de las bendiciones que Dios nos quiere dar. That reason is not something that's going to steal from us the blessings that God want to give us. Si no nos congregamos por el trabajo, If we do not congregate because of work, amados, que sea algo temporal. brethren, let that be something temporary. Que podamos arreglar las cosas que tenemos que arreglar That when we may be able to fix the things that we need to fix. para que nuestra ausencia en la iglesia no estorbe. So our absence in the church do not store. Que podamos llegar y congregarnos y recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar. That we can come and receive the blessings that God wants to give us. Si no nos congregamos por alguna situación If we don't congregate for some type of situation, que sea temporal, let that be something temporary. que podamos arreglar lo que tenemos que arreglar That we may be able to fix what we need to fix. para que nuestra ausencia en la iglesia no nos niegue del privilegio y la responsabilidad que tenemos con los líderes de la iglesia y con el pastor. So our absence does not stop us from doing the things that we must do. Arreglemos lo que tengamos que arreglar Let's fix what we need to fix.
para que nuestra ausencia de la iglesia So our absence in the church no nos haga olvidar el verdadero motivo por la cual nos reunimos a darle gloria a does Dios. not make us forget the very true motive for which we congregate. Hay veces que nos acostumbramos a no congregarnos al punto There are times that we make a habit not to congregate to such a point que se nos olvida que venimos a darle gracias al Dios que nos salvó. that we forget that we come to give thanks to the God who saved us. En la reunión de los santos, In the meeting of the saints, seamos responsables con Dios let's be responsible before God, y seamos responsables con su iglesia. and let's be responsible with His church. Seamos cristianos de compromiso. Let's be Christians of commitment. Seamos cristianos de poder para este año 2026 Let's be Christians of power for this year y 2026 para el resto de nuestras vidas. and for the rest of our Y la lives. iglesia dice, And the church says, Santo Amen. Dios, te pido que meditemos en estas palabras. I ask that we meditate in these words. Yo que nos pongamos de pies, amados. Let's stand, church. Una de las cosas que la Biblia ordena que hagamos los unos por los otros One of the things that God ordains, the Bible ordains that we do for one another, es que debemos orar los unos por los otros. is that we must pray for one another. Así que mientras nuestra hermana Alexandra nos ministre un cántico, So while we sing a song, yo quiero que nos unamos en grupitos de 4 o 5 personas. I want us to come into groups of 4 to 5 people. Y en ese grupito, And in that group, usted va a presentar una petición. you're going to present a petition. Cada uno presente una petición. Each one of you present a petition. Y ese grupito, todos van a orar por las peticiones que los hermanos presentan. And in that group, you're going to pray for the petitions that your brother is Le going pido, to. unámonos en grupos de 4 a 5 personas. Let's come together in groups of 4 or 5 Y presente su petición and present your petition para que su hermano ore por esa petición. so your brother and sister can pray for that petition. Hallelujah. Santo Dios. Aleluya. ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Y cómo llegar cuando has perdido dirección y hay un silencio en medio de tu aflicción? Y en desesperación muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste y en ti confiaré. Y aunque vea lo contrario,
levantaremos juntos. Aleluya. Que aquí haremos obras buenas de amor. Aleluya. Oh, para luego, aleluya, llevarla al mundo y que el mundo sepa, aleluya, que Cristo vive en nosotros. Aleluya, que hay esperanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, y glorificaremos a Dios. Aleluya, y glorificaremos a Dios. Y los dones que Dios nos ha dado lo pondremos en práctica. Y la gloria de Dios, aleluya, se manifestará aún mayor sobre nosotros. Aleluya. Y el pueblo caminará porque Él habló. Aleluya. Porque Él habló a nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, eterno Dios. Aleluya. Te adoramos. Dios de gloria y Dios de poder. Gracias te damos.